Soy Enarache y bueno, mi decisión de ser mecenas fue porque sentí una necesidad de ayudar a tirar para adelante el programa, porque yo recuerdo cuando Fernando decía, buenos días, mundo, ¿quieres un café? Y yo decía, sí, sí, sí. Entonces, claro, he sentido esas ganas de ayudar y que por 8 euros tirar para adelante el periodismo libre, que también representa la cafetera y Fernando. Y pensé además, si desaparece la cafetera, que no sea porque yo no ayudé. Y estoy muy, muy orgullosa de serlo. Y además tengo muchísimas ganas de conoceros en directo. A ver si llegamos a los 10.000. O si puede ser un poco antes. La cafetera es posible gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta, si sientes que te acompaña, ayúdanos tú también a proteger el programa. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Alguien que milita en este partido y cree que puede ser aspirante a algo, pues lo manifieste o lo diga, con la misma libertad que yo reclamo para mí. Desgraciadamente no me encuentro los insultos o me encuentro los insultos y las amenazas que él tiene la suerte de no encontrarse, ¿no? Porque no todo el mundo nos comportamos de la misma manera, y en ese sentido yo creo que está en su perfecto derecho de poder hacer lo que él crea. Yo tengo, y lo decía ayer en Madrid en mi conferencia del siglo XXI, tengo plena conciencia de que se trata de alguien que ha sido el secretario general del partido, porque yo tengo el máximo respeto. Todos los compañeros y compañeras del PSOE tienen las puertas abiertas a Andalucía y serán bienvenidos y bien recibidos en nuestra tierra, como siempre. Coincide además. He dicho que era la única pregunta, por respeto, entiéndanlo. Estamos en un espacio muy importante para la colaboración, la seguridad, la intervención en momentos, como decía, de catástrofe y de eventualidad. He sido en eso. He cumplido mi palabra, ahora cumplan conmigo. Claro que vamos a poner más energía renovable. La energía renovable te permite ampliar esa capacidad. 3.000 megavatios sobre 40 y algo mil que podemos consumir en punta es mucha cantidad de energía. Ahora, toda la energía renovable necesita precisamente este respaldo, porque no tenemos garantía, como nos está pasando ahora, que tengamos agua, que tengamos viento y en algún momento incluso que tengamos sol, en función de las tecnologías que se van poniendo. Necesitas un respaldo y este respaldo, cuando se necesita, es muy caro. Y si estamos en una situación de ola de frío y de tensión de precios internacional, también derivado del acuerdo de la OPEP, se nos junta todo. Que este gobierno es incapaz de reformar y de ser valiente para un modelo energético de futuro. El gobierno actual y también el gobierno Zapatero lo que ha hecho es hacer parche tras parche tras parche, y la consecuencia siempre la pagan los mismos, los españoles, los ciudadanos que consumen energía en este país, que cada vez den más cara la energía y la factura de la luz o del gas, ¿no? En cuanto a las declaraciones del ministro, pues al margen de que sean más o menos afortunadas, creo que sigue la misma línea de su antecesor, su familia en definitiva, política y en este caso de sangre, del señor Nadal, ¿no? Una política de parche, una política no de reformas profundas, sino de parche tras parche, y nosotros le queremos decir al gobierno que ha llegado el momento de hacer un plan estratégico en la energía. ¿Qué va a hacer el gobierno, por ejemplo, con las energías renovables? Las compañías deben asumir la condonación de las deudas que se acumulan por el impago de estas facturas, porque hablamos de familias vulnerables, que no puede ser que además de tener cortes encima se les acumulen las deudas y tengan un problema de sobreendeudamiento por la acumulación de estas deudas, y por lo tanto es necesario que haya condonación de estas deudas, pero que también se tienen que corresponsabilizar en al menos el 50% de los costes que a día de hoy estamos asumiendo las administraciones con campañas
campañas de información, de asesoramiento, de pequeñas ayudas que se están dando a través de los ayuntamientos y de otras administraciones, pero básicamente de los ayuntamientos. Saludos, muy buenos días, cafetera. Bienvenidos al espacio de los proscritos, aquí en los límites de Sherwood. Muy buenos días a todas, bienvenidas a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo y en concreto a este punto en medio del globo llamado España, a veces tan pequeñito, tan gris, tan pacato, que nos hace esfuerzos, innumerables esfuerzos por recordarnos que todavía quedan lugares donde se puede caminar hacia detrás y no hacia adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial para quienes se están incorporando en directo a este programa, todas aquellas personas que nos ayudan a analizar, que forman parte de este gran cuerpo de analistas en que se convierte el programa por las mañanas. Alfón Marea, buenos días. Resistencia, Graznando, buenos días. Dice, no me atrevo a decir más. Sergio, Hardy Useful, muy buenos días. Demián, Maite, Alicia, Guillem Salazar, Indignados, Lila, Galgo Callejero, Ángel Trianero, Alejandro, tantos y tantas amigas que se incorporan a través de este hashtag. Hoy, la cafetera Mordaza Suprema. La cafetera Mordaza Suprema. Es que como podéis imaginar vamos a hablar, además hoy siendo viernes cultural, en el que ya sabéis que tenemos, bueno, los viernes dedicamos algunos minutos a hablar un poco de la cultura y en los últimos días ya sabéis que hemos introducido este espacio en el que podéis dejar mensajes en nuestro WhatsApp, en el WhatsApp del programa, recomendándonos algún libro, algún acto, alguna obra de teatro que os parezca que merezca ser reseñada aquí. Entonces podéis dejar una nota de audio en el teléfono del programa explicando el por qué creéis que ese libro es relevante, por qué deberían leerlo, o una obra de teatro, o cualquier reflexión que queráis hacer en esta misma dirección. 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, un poco sorprendida por el país en el que vivimos, pero bueno, es el país en el que vivimos, ¿no? Es que estamos muy conmocionados aquí en el programa por esta sentencia del Tribunal Supremo que condena a César Strawberry, el cantante de Defcon 2, a 1 año de cárcel y más de 6 años de inhabilitación total por esos tuits que publicó en las redes sociales. Tuits que el Tribunal Supremo considera que son ofensivos, que ofenden a las víctimas. Llama la atención porque no ofenden a todas las víctimas, ofenden a las víctimas que ellos dicen, porque hay un montón de víctimas que se han manifestado públicamente, incluido Eduardo Madina, que era mencionado directamente en uno de esos tuits, que han dicho públicamente que desde luego no se sienten en absoluto ofendidos, ¿no? Y si hablamos también de las víctimas del franquismo por parte de ciertos representantes políticos, las barbaridades que se han dicho, si hubiésemos tenido esa misma vara de medir, no sé qué habría pasado, representantes políticos, periodistas que han hecho verdaderos declaraciones de una altisonancia absolutamente exagerada y que, sin embargo, en los tribunales no han tenido ningún recorrido. Y luego también más allá de lo absurdo, ¿no?, que es, o sea, ya más allá del tema, es absurdo que por un tuit te puedan condenar a 1 año de cárcel, ¿no? Yo me quedo con lo que decía Gerardo Tece, que decía, en Alemania es delito hacer apología del fascismo, en España es delito reírte de él. Así que fijaos qué contradicciones, qué paradojas. Por eso hemos elegido hoy en el grupo hashtag, se ha elegido este hashtag, la cafetera Mordaza Suprema. Almohadilla, la cafetera Mordaza Suprema, que podéis utilizar para comentar en Twitter. Pero ya veremos, no nos va a sorprender cómo la mayor parte de las televisiones colocarán a César Strawberry hoy como un protagonista, intentarán sumarse a una cierta defensa de la libertad de expresión, postureo, porque aquí todo el mundo queremos libertad,
pero cuando luego le entra el miedo, y le entra el miedo también a la izquierda, porque ojo lo que ocurrió aquí con los titiriteros, que fueron acusados injustamente, así lo dijeron después los tribunales, con una campaña absolutamente desmedida en las portadas de los periódicos, y cuando las causas se disolvieron como una azucarilla en agua caliente, no salieron en ni una sola portada. Así que ya veremos a ver cómo afecta, por ejemplo, a los conciertos que vayan a contratar a Defcon 2, como el postureo inicial de ahora reivindicando pues la lucha contra la ley Mordaza. Ya veremos los timoratos después, cómo les hacen pagar a los de Defcon 2 este periplo judicial por el que se está enfrentando su cantante César Strawberry. En fin, una auténtica vergüenza, y vamos a tener la oportunidad de hablarlo con César Strawberry ahora a continuación. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. César. Radiocable.com. César Strawberry, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo recibiste esta sentencia del Supremo? Bueno, pues con mucha calma y bueno, cierta sorpresa, cierto estupor, evidentemente, pero con calma, porque soy consciente del país en que vivimos, cómo funcionan las más altas instituciones del Estado y la injerencia política que existe en ellas, de modo que, bueno, pues con bastante calma. ¿Qué significa exactamente la sentencia, César? No sé si habéis tenido tiempo de verlo con los abogados, pero ¿te obliga a entrar en la cárcel? Pues de momento no lo sé, porque esto requiere que vuelva a la Audiencia Nacional y es la Audiencia Nacional quien tiene que ver si deja la condena en suspenso o, por el contrario, te obliga a tu ingreso en prisión. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que ver en estos días. Hay un tiempo, hay un plazo que todavía en el que se aclararán esos puntos. Lo que hemos visto es que también hay una condena de inhabilitación absoluta de 6 años y medio. ¿Es mucho? ¿Esto, por ejemplo, te impediría contratar con las administraciones en los conciertos? No. Esto lo que me impide es ser funcionario, digamos, acceder a cualquier puesto de trabajo relacionado con el funcionariado. Oye, está teniendo una repercusión internacional impresionante. Lo hemos visto en un montón de periódicos internacionales. ¿Tú sigues creyendo en la justicia? Porque te hemos escuchado decir que creías en la justicia de este país. Yo creo que en este país la justicia, hay grandes juristas y hay mucha gente muy, muy válida y muy honesta trabajando en la justicia. Sin embargo, también creo que en la propia justicia hay enquistados una serie de elementos y de postulados heredados del tardofranquismo que se defienden con ahínco para hacer de vez en cuando dar ese tipo de sorpresas, de giros que rozan claramente la manipulación, en los cuales pues por un antojo ideológico, por estar empapados de ideología, y pues siguen los criterios de una fiscalía ideologizada al 100% y obvian las pruebas que ha habido en el proceso previo de absolución, como ha sido mi caso, y de ahí se vulneran los derechos del ciudadano, como en mi caso concreto, porque no se me ha permitido comparecer para explicar. No me han pedido ningún tipo de comparecencia, cosa que va absolutamente, directamente y abiertamente en contra de la legislación europea, que exige que en un caso en el cual se quiera dar la vuelta a una sentencia, como es este caso, lo mínimo es que se deje hablar al acusado. Ahí se han vulnerado todos mis derechos internacionales y por eso esto está teniendo eco internacional, porque esto es una especie de ejemplo de caciquismo judicial que sorprende y escandaliza dentro y fuera de España.
Se da la paradoja de que esta misma semana participabas en un acto de Amnistía Internacional donde esa organización tan reputada ponía de manifiesto que la indefinición de las leyes antiterroristas estaban provocando verdaderos excesos y ponía tu caso como uno de ellos, y ahora hemos conocido esta sentencia. Tú has dicho que esto forma parte de una persecución que va más allá de una sentencia aislada, sino que está relacionada con una persecución contra tu persona. ¿Por qué? ¿Por qué ibas tan lejos? Pues porque es cierto, solo así se explica este empecinamiento de la Fiscalía contra mí, y por otro lado se explica cómo ha sido posible que haya tenido un policía en la puerta de mi estudio durante casi 2 años vigilando cómo se me ha encausado a través de una investigación prospectiva que está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, mirar a ver qué haces, a ver si es que a lo mejor puedes haber cometido un delito porque tu perfil no gusta. Es decir, a mí se me ha vigilado y se me ha tenido el objetivo durante tiempo porque a determinados mandos policiales y de mi servicio no les gusta mi perfil. Es decir, lo que han hecho es aplicarme lo que Gunther Jacobs llamó en el 85 el derecho penal del enemigo. Es decir, tú, César Montaña, no nos gusta al poder, y entonces vamos a ver qué te podemos endosar como delito, porque lo que no nos gusta eres tú. Es decir, que en derecho penal del enemigo consiste en que lo importante y lo que se puede perseguir es a ti como persona, porque representas un perfil de persona que no gusta al poder. Eso es tan ilegal que escandaliza. Y en este caso, todos los casos que se han ido dando han ido en esa línea. No solo no solo la forma en la que me vigilaron previamente, sino luego también como un fiscal absolutamente ideologizado, que además, bueno, pues por cierto, también es un fiscal peculiar porque tiene un pasado de tuitero irreverente, ¿no? Y que fue amonestado por la propia Audiencia Nacional por ello. En fin, todo es muy rocambolesco a veces. Si no fuera porque está el juego de libertad de una persona, sería hasta cómico en algunos momentos. Y luego, bueno, pues ver cómo el juez de José de la Mata archiva la causa. Pues no, este tiene que ser culpable. Incluso me querían endosar también injurias al rey para que fuera 4 años a la cárcel. No lo consiguieron. Al final fui a juicio. Lo gano, un juicio en un tribunal tan duro como es la Audiencia Nacional. Y queda probado por unos hechos probados por un proceso que soy inocente. Y como no les gusta, recurren a eso, venga, que nos lo afine ahora el Supremo. Y ahí es donde que resulta, y a la ciudadanía le resulta extraño cómo de repente se da la vuelta a una sentencia sin repetir un juicio. Es una cosa anómala y que además, bueno, esto en cualquier tribunal europeo jamás hubiera sucedido. Dice la sentencia que hay una ofensa a las víctimas, pero no es a todas las víctimas, porque hemos visto incluso a Eduardo Madina públicamente diciendo que no se sentía así, ¿no? Bueno, yo soy amigo personal de Borja Buesa, que es sobrino de Fernando Buesa, asesinado por ETA. Hemos visto como por ejemplo, Irene Villa también salió a que la desvincularan de esa persecución contra Zapata. Pilar Manjón es otra persona que también ha salido en mi defensa en varias ocasiones. De hecho, ayer veía yo con agrado que me seguía en Twitter. Quiero decir que lo que pasa en España es que, como dice Pilar Manjón, el dolor de las víctimas se está utilizando políticamente, que es algo muy abyecto, es algo muy, muy, muy bajo, que se utilice el dolor de la gente con fines políticos. ¿Qué pasa? Que como hay tantísimas víctimas en España de todo tipo de violencias, pues claro, lo que pasa es que la Fiscalía en este caso requiere representar solo a determinadas víctimas que pueden estar ideológicamente más cercanas a lo que defiende el gobierno, y el resto de las víctimas directamente no les hacen ni caso y las maltratan, porque hemos visto cómo, por ejemplo, no ha pasado nada cuando Pilar Manjón ha sido insultada descaradamente por Jimeno Santos en su emisora, y eso se ha sobreseído, se ha archivado. No, esto no es ofensa, es libertad de expresión. Mientras que cuando haces algún comentario de otro tipo de persona, en mi caso, yo no he hablado de víctimas. Yo en mi caso, los tweets son tweets que hablan de políticos, porque todas las personas que salen eran políticos, que aparte algunos de ellos eran también víctimas, sí, pero primero eran políticos. En ningún caso pienso
que un político, por ser víctima del terrorismo, tenga que escudarse en ello para que no se pueda hablar libremente de sus postulados políticos y criticarlos. Eso sería generar una discriminación entre un tipo de político y otro. Una cosa que nos sorprende es la forma en la que se están descontextualizando también los propios tuits, ¿no? Cómo se eligen unas frases al azar cogidas en Internet sin tener en cuenta ni en qué contexto son escritas, ni en qué tono. Hay una escasísima, una nula capacidad de comprensión lectora, además, en la interpretación de los propios tuits, sin saber si es un sarcasmo, si forma parte de la ironía, que en esos días hay una ausencia de contexto total. Esto también nos debería alertar, ¿no? Sí, porque además eso es abiertamente ilegal. Es decir, la legislación europea, que fue quien exhortó a España a defender, a luchar contra los delitos de odio. El delito de odio exige, por su ambigüedad, exige ser muy meticulosos a la hora de calibrarlo. Y si se va a aplicar a un tuit, a una frase, exige expresamente que se contextualice, para lo cual es imprescindible que el acusado se explique, hable y el juez pueda ver cuál es su universo y cómo nos mueve. Esto fue el eje de mi defensa frente a la Audiencia Nacional. Los magistrados entendieron que revisando mi obra de 28 años, una obra irreverente ante todo, una obra políticamente incorrecta y muy provocadora, estos comentarios formaban parte de tener un contenido exclusivamente, y cito textualmente, cultural y pacífico. Sin embargo, lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido contravenir las normas internacionales con respecto a delitos de odio y impidiéndome explicar esto frente a estos otros magistrados que han optado por condenarme desde su ignorancia de lo que es el mundo de Defcon 2, mi mundo artístico y mi personaje de César Strawberry. Si lo irreverente es un delito penal, ¿qué pasa con la cultura pop desde los años 60? Pues eso me pregunto yo. Es decir, ¿qué sería Robert Crumb, el dibujante? ¿O qué sería de Charles Bukowski, o de Divine, o de John Waters? En fin, o de tantos y tantos grupos como las New York Dolls, que se disfrazaban de mujeres. ¡Qué horror! En fin, esto es un ataque a la cultura de vanguardia. Es decir, también meterían en la cárcel a Duchamp, les parecería, si vivieran en este momento, les parecería un tipo demasiado políticamente incorrecto. Y en eso también coincide mucho la izquierda, es decir, comete un error grande, en el sentido de encumbrar la corrección política como una forma como un axioma de convivencia social. Yo creo que es la corrección política en el mundo del arte y de la cultura lo que hace es matar el arte, la creatividad y la cultura. Creo que uno no se puede poner a escribir queriendo ser políticamente correcto. Es imposible. Es una cosa que va contra la libertad creativa. Entonces, en ese sentido, sí se va imponiendo socialmente, ya digo, por todos los lados y por todas las ideologías defienden la corrección política, que si bien yo defiendo absolutamente el respeto por todo el mundo, y lo he demostrado en un montón de canciones que hablan de que ahora están más de moda incluso que cuando las escribí, de defensa de las mujeres, defensa de la infancia, en fin. Pero sí me parece que al mundo de la cultura hay que dejarle un chance para que funcione, porque si no nos quedamos sin cultura, y sin cultura no hay país, no hay tuétano de un país, no hay tuétano de ideas, y es de donde sale todo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un camino muy, muy, muy peligroso del cual ha hecho bandera la ultraderecha, el Tea Party, que es el que empapa hoy día en España todas las instituciones. César Strawberry, absolutamente indignante, anacrónica, vergonzante sentencia. Muchísima suerte, César. Seguiré luchando por mi inocencia, lo voy a demostrar, y desde luego no voy a plegarme a que me callen la boca porque se le antoje al Tea Party español. Muchas gracias. Radiocable.com. I say when I see through your eyes, cold and blue, freeze my heart while I like to hold you.
I submit. Hola Resistencia, Fernando y María. Este mensaje lo hago verdaderamente consternado por las noticias sobre César Strawberry. Pensaba que empecé a escuchar a Defcon 2 hace 20 años y que ahora pasa esto. Decir en primer lugar que esto es un recorte poquito a poco de nuestras libertades. En 2011 podíamos, cientos de personas, sentarnos en la Puerta del Sol, en las plazas, sin miedo, también rodear el Congreso, y ahora, por unos tweets, puedes ir a la cárcel. En segundo lugar, pensar que también los chavales que se manifestaron contra Felipe González y Cebrián hicieron bien. Parece ser en ponerse unas máscaras, porque esto es algo que puede pasar. Y en tercer lugar, a lo que ya se ha dicho aquí, en la cafetera, y es que no pensemos que es una cuestión de libertad de expresión, sino de ir a por determinada gente con determinados planteamientos ideológicos, y que les toca siempre el lado estrecho del embudo. Por el lado ancho puedes tener una fundación Francisco Franco que premia alcaldes fascistas que incumplen la ley. Por el lado estrecho del embudo pasan estas cosas. Verdaderamente consternado. Un abrazo a todos. What can I say when the moon shines on... Algún día alguien hablará de esto, y hablará de estos días. Son días oscuros, y mirarán para atrás, y entonces sabrán ver a quienes no estuvieron a la altura. No estuvieron a la altura defendiendo los derechos civiles cuando estaban siendo amenazados, cuando se ponía en cuestión la libertad de expresión, cuando se producía una confusión absolutamente ideológica e intencionada en la interpretación de las leyes y en el acoso y la persecución a quienes utilizan el sarcasmo, la ironía. Mirarán para atrás. Algún día puede que hagan alguna película de esto. Y entonces los que no han estado a la altura, los que miraron para otro lado, los que pensaron que era más cómodo o menos preocupante quedarse quietos, sentirán vergüenza. Algunos de ellos dirán, no, si yo estuve allí cuando reivindicábamos el derecho a la libertad de expresión. Pero no había mucha gente, ¿eh? No había mucha gente que sacase la cara por los titiriteros cuando se produjo esa campaña tan infame de persecución, de acoso contra dos artistas callejeros que no hicieron más que una representación infantil en un mundo que demostró estar absolutamente infantilizado. Y así vamos poco a poco recorriendo este camino, mientras algunos protestamos cuando salió adelante aquella ley Mordaza, y ahora estamos viendo las consecuencias, y lo advertimos. Dejaba la puerta abierta a la censura, a la persecución ideológica, y ahora estamos viendo las consecuencias. Cuidado con mirar para otro lado, ¿eh? Cuidado con mirar para otro lado, porque termina pasándole factura a uno mismo. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. I know what you are, my friend. And where you're going to, I see the light in you. Whispered out into the gloom. It changes, it changes. Resistencia, buenos días a todos. Pues mi propuesta de lectura sería, ahora estoy releyendo Las heridas abiertas, que es un libro de Sami Nair, y que aunque es un libro que ya tiene unos años, coge plena vigencia con los fenómenos que están pasando ahora con las guerras en los países árabes. Habla sobre el nacionalismo y sobre el fundamentalismo árabe, y aunque sea un libro, bueno, es un libro para entender cosas, para entender dónde estamos, de dónde venimos. Bueno, saludos, y decirte que soy Félix y que yo también formo parte de la Resistencia. Saludos. Pues muy interesante, Félix, la recomendación para hoy viernes en La Cafetera. Félix, Las heridas abiertas de Sami Nair. Mira, tomo nota porque tenemos que explicar el mundo, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor,
Siempre bromeamos con la convulsión que se vive, pero si hoy vemos las portadas de los periódicos, creedme que vais a estar muy de acuerdo en el análisis. Trump asume hoy el poder ante un mundo en alerta, expectante. La preocupación, la incertidumbre predominan en la jura del cargo del 45 presidente de los Estados Unidos. Dice el periódico El País que Donald Trump, nacido hace 70 años en Nueva York, empresario, estrella televisiva, se va a convertir hoy en presidente de los Estados Unidos. Su país y el mundo están asistiendo en tensión a este acontecimiento en una ceremonia inaugural que culmina el desconcertante ascenso a la cumbre del poder global de quien hace pocos meses era un personaje forjado en los escenarios y ante las cámaras con una irresistible pulsión hacia los excesos verbales, hacia la provocación, hacia los exabruptos. Dice, de amplia gama, su presencia arranca marcada por la polarización, por su carácter imprevisible y por su falta de experiencia política y por una falta de respeto total hacia la política, hacia los mecanismos de la política. Probablemente eso es lo que ha sido valorado por el pueblo norteamericano. Bueno, hoy va a tener lugar a partir de las 6 de la tarde, lo veremos en España, porque es por la mañana en Estados Unidos, se retransmite en España a partir de las 6 de la tarde, esa toma de posesión de Donald Trump, un personaje que tiene ahora una altísima capacidad, entre otras cosas que dispone del botón nuclear para preocupación del resto del planeta y asume el poder hoy ante el mundo. Ha dicho que no iba a hacer un discurso convencional, que iba a tratarse más de, no tanto de propuestas inmediatas, sino de reflexiones político-filosóficas sobre el destino, etcétera, etcétera. Bueno, nos da un poquito de inquietud. Pero si bien hay que esperar, porque tendemos a meter la cabeza como Mariano Rajoy, como un avestruz en un agujero, cuando los problemas vienen hacia nosotros. Y de momento tenemos, sí, declaraciones, exabruptos muy grandilocuentes. Temíamos cómo iba a ser la configuración del equipo. Hasta ahora todos los fichajes que está anunciando Donald Trump son fichajes extremadamente fundamentalistas en sus áreas. Pero hasta que no empiecen a tomar decisiones, mantengamos por lo menos la expectativa, ¿no? Yo soy muy poco amigo de los prejuicios. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora, ¿no? ¿Qué capacidad real tiene un presidente? Se empieza a hablar de impeachment en Estados Unidos, aunque es un proceso muy largo, que necesitas de un gran respaldo en las cámaras, no es un proceso en absoluto sencillo, pero bueno, algunos analistas creen que podría darse en el caso de que Donald Trump cruzase alguna línea, ¿no? Lo vemos en la fotografía de portada también del periódico El Mundo. Trump pisa a Washington, dice Donald Trump aterriza hoy en la Casa Blanca con los peores índices de popularidad en 40 años para un presidente estadounidense al principio de su mandato. El mandatario tendrá enfrente también a la calle, que ha convocado 100 días de resistencia que alcanzarán su punto álgido mañana en la Marcha de las Mujeres, cuando se prevé reunir a 1 millón de personas en Washington. Claro, hay una anomalía que es interesante, que no se había dado antes en el contexto de la elección de un presidente de los Estados Unidos. Por primera vez no cuenta con el apoyo de un solo medio de comunicación. Y esto en términos de manejo de la opinión pública ahora no parece representar un problema para Donald Trump. De hecho, le sirve de excusa también como forma de teatralización de quién quiere ser en el mundo. Y da cabida a algunos bloggers y algunas cosas en la sala de prensa como único lugar para... Pero el problema de Donald Trump es que cree que la comunicación consiste solamente en poder hacer llegar tu mensaje. Y no solamente consiste en eso, la comunicación política. Cuando alguien quiere justificar una guerra, necesita el contexto de aprobación ciudadana, la cobertura de los medios de comunicación. Esto los presidentes norteamericanos lo saben y lo han estado utilizando durante décadas, ¿no? Donald Trump no cuenta no tiene ninguna capacidad de crear contexto ciudadano, por lo tanto tiene una gran limitación a la hora de tomar decisiones de las que nos preocuparían aquí, porque no va a contar con la aprobación del pueblo americano. Y eso sí podría derivar en un impeachment, ¿no? Así que, bueno, no cuenta con la opinión pública, difícilmente va a contar además con el respaldo de los medios de comunicación. Para que os hagáis una idea, los personajes que está previsto que asistan a estas movilizaciones son personajes que tienen una gran reputación en los Estados Unidos. Obviamente no han conseguido competir contra un personaje como Donald Trump, que ha ganado la presidencia, incluso a pesar de todas las críticas que ha estado recibiendo. Pero, sin duda, no es fácil para Donald Trump que entre las manifestaciones anti-Trump de esta noche en Nueva York vayan a acudir
Robert De Niro, Alec Baldwin, Michael Moore, personajes, en fin, digamos, de una cierta trascendencia, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo, ¿no? Así que se va a tener que enfrentar a la opinión pública y veremos a ver cómo se concilian ambas cosas. Es una cosa verdaderamente llamativa. Pero bueno, lo encontramos en la portada del periódico El Mundo, lo encontramos en la portada del periódico El País también, diversos periódicos internacionales, como podéis imaginar, también en la portada de La Razón, que elige la misma fotografía. Ya estoy aquí. Trump prepara un discurso filosófico mientras varios colectivos se organizan para boicotear hoy su toma de posesión, dice el periódico La Razón. Bueno, es la imagen elegida en la portada del Mundo y de La Razón. En El País la imagen de portada es para Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Podemos critica, nosotros preferimos servir al país. Es una entrevista que hacen a Eduardo Madina, el coordinador de la ponencia política del PSOE, que compitió en el año 2014 contra Pedro Sánchez por el liderazgo del Partido Socialista, y ahora la gestora del partido le ha encargado coordinar la ponencia política que se va a debatir en el Congreso de junio, y su idea es proponer recetas, dice Madina, valientes, sólidas, realistas, sin complejos, para dar respuesta a los porqués de las sucesivas derrotas electorales. Pero el periódico El País elige como fotografía en ese área del periódico una imagen de Podemos, a la que titula El pulso en Podemos. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se saludaron ayer con cierta distancia en la Diputación Permanente del Congreso, donde no se sentaron juntos. Bueno, se sentaban separados por, me parece que es Rafa Mayoral o en fin. Bueno, el caso es que a partir de ahí sí vemos que esa es la imagen que elige el periódico El País en su portada. Por cierto, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ha volcado en Internet más de 1 millón de documentos a los que cualquier ciudadano puede acceder desde cualquier lugar del mundo, sobre la historia reciente de la agencia, documentos antes secretos, ahora desclasificados, y entre otras cosas vemos muchas referencias a España. Esto lo recoge hoy el periódico El País. En primer lugar, una consideración. Ya podía aprender algo la democracia española de eso, en ese sentido, por lo menos en este sentido, de la democracia norteamericana, en la forma de dar a conocer los documentos, en la caducidad de los secretos, los llamados secretos de Estado, que generalmente esconden otras cosas, ¿no? Suelen ser la máscara, esa denominación de otra cosa. Pero el caso es que hoy en El País dice que Estados Unidos creía que Felipe González gobernaría con la UCD, según los documentos desclasificados. Es la transición bajo los ojos de la CIA, dice el periódico El País, algo que también lleva el periódico El Mundo en su portada. La CIA veía al rey como pararrayos contra el golpe militar. Estados Unidos permite el acceso libre a 12 millones de páginas de documentos secretos, algunos de los cuales están referidos a España, y Estados Unidos no consideraba a Juan Carlos I como el líder óptimo para la transición. Decía, la tarea será formidable, no estamos seguros de que tenga las cualidades para acometerla, concluía en un mensaje solo 2 días después de la muerte de Franco. Sin embargo, dice el periódico El Mundo, su desempeño y actuación el 23F hizo a la CIA variar su opinión, hasta calificarlo de motor del cambio, de la transición y pararrayos contra el descontento militar. Hoy en la portada de diferentes periódicos esta desclasificación. It changes the heart of everyone. It changes the heart of everyone. Oh, 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 Buenos días, Resistencia. En este día tan señalado donde van a investir a Donald Trump, quiero recomendar un documental de 10 capítulos que se llama La historia no contada de los Estados Unidos, dirigido por Oliver Stone. Él se propuso hacer esta serie cuando descubrió lo que le enseñaban a sus hijos en la asignatura de historia. Muy recomendable. Pues mira, había oído hablar de esta serie documental. Te agradezco mucho la recomendación, te la agradecemos porque es muy apropiada ahora para este momento histórico que estamos viviendo, con un personaje que en solamente 1 año inició su carrera electoral y ha conseguido ser presidente del gobierno. Probablemente si hubiera tenido más tiempo por delante no habría conseguido llegar a presidente del gobierno, pero bueno, algo de vértigo ver en qué puede acabar toda esta aventura
del pueblo americano. Luego hay una cosa, ayer preguntábamos sobre el impeachment a algunos expertos en política norteamericana y decían, claro, además de que el proceso es muy complicado porque es largo, es tedioso, pero hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos goza de una gran concentración de poder, entre otras cosas porque el pueblo norteamericano considera que el presidente emanado de las urnas es una figura bastante sagrada, ¿no? Es verdad que el juramento hoy, la toma de posesión hoy de Donald Trump se produce en un contexto de una enorme división. Nunca antes Estados Unidos se había encontrado en una situación, en la historia reciente de los Estados Unidos, en una situación tan fraccionada, tan dividida, con una opinión pública tan dividida, con una oposición tan fuerte de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, ¿no? Eso es una anomalía, pero también es una anomalía y que retrata algo, el tiempo en el que vivimos, que alguien, en solo un año, con todos los medios de comunicación, con todo el establishment en contra, con la política clásica convencional, acostumbrada a los tejemanejes de los parlamentos, de los congresos, de las cámaras, etcétera, se encuentran con que irrumpe de pronto un personaje como Trump, que utiliza sus propios recursos para hacer la campaña, que se gasta que otro $1.000.000 en su campaña y que consigue llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Esto refuerza la idea de que cualquiera puede ser presidente en los Estados Unidos. Es una pequeña falacia porque necesitas unos recursos económicos que no tiene cualquiera. Tú naces en el Bronx y no terminas siendo presidente, salvo que estudies en Stanford o en Harvard o en alguna gran universidad norteamericana, ¿no? O tengas familia. Pero cada ciertos años se produce alguna anomalía democrática que hace que se refuerce la idea, esa idea fundacional del pueblo americano, ¿no? De que cualquiera puede llegar a presidente. En fin, bueno, vamos a ver esta tarde en qué consiste esa toma de posesión. Tenemos mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla. Pero estábamos escuchando esto con la mirada local puesta, estas informaciones que publican hoy los medios de comunicación sobre las tensiones que se viven en el Partido Socialista. Veíamos la entrevista de Eduardo Madina en la portada del País. Ayer, por cierto, como anunció Pedro Sánchez a través de Twitter que va a iniciar su gira para, testar el estado de calor de la militancia del Partido Socialista para ver si se presenta o no a secretario general, dijo que iba a empezar su gira por Andalucía. Y entonces le preguntaron a Susana Díaz, que se encontraba, estaba en un encuentro con autoridades relacionadas con servicios de emergencias, y le preguntaron sobre este asunto, que le parecía que el inicio de la gira de Pedro Sánchez se produjera en Andalucía. Todos los compañeros y compañeras del PSOE tienen las puertas abiertas a Andalucía y serán bienvenidos y bien recibidos en nuestra tierra, como siempre. Coincide además. He dicho que era la única pregunta, por respeto, entiéndanlo. Estamos en un espacio muy importante para la colaboración, la seguridad, la intervención en momentos, como decía, de catástrofe y de eventualidad. He sido en eso, he cumplido mi palabra, ahora cumplan conmigo. Así que midió mucho sus palabras diciendo que, en fin, que todo el mundo tiene derecho, que es un mensaje similar al que envió Guillermo Fernández Vara, que también fue preguntado por esto. Alguien que milita en este partido y cree que puede ser aspirante a algo, pues lo manifieste o lo diga. Con la misma libertad que yo reclamo para mí. Desgraciadamente no me encuentro los insultos o me encuentro los insultos y las amenazas que él tiene la suerte de no encontrarse, ¿no? Porque no todo el mundo nos comportamos de la misma manera y en ese sentido yo creo que está en su perfecto derecho de poder hacer lo que él crea. Yo tengo, y lo decía ayer en Madrid en mi conferencia en el siglo XXI, tengo plena conciencia de que se trata de alguien que ha sido el secretario general del partido, porque yo tengo el máximo respeto. Así que vemos como el Partido Socialista se debate en esta batalla interna, se prepara para esta batalla interna. Dice el periódico El Mundo, Sánchez organiza su primer acto en Sevilla para desafiar a Susana Díaz y vemos cómo se van reequilibrando las cosas. Bueno, la otra gran noticia en las portadas es este anuncio que hizo ayer el gobierno, postureo puro y duro, sobre cómo frenar la subida de la luz. Dijo el gobierno que va a impulsar el mercado del gas y nos retrotrayó, me recordó al año 96, cuando el entonces ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, dijo que empezaba la revolución eléctrica para bajar los precios y ganar competitividad, y hablaba sobre las OPAs, las privatizaciones de las eléctricas, etcétera. Se suponía que iba a bajar precios y a ganar en competitividad. Josep Piqué. Bueno, pues ayer el ministro, en un giro similar, habló del gas
no contentos con los precios que estamos pagando por la energía eléctrica, ahora nos dirigimos hacia una nueva aventura gubernamental del Partido Popular para ver cómo complica todavía más, si cabe, este mercado de la energía. Me ha hecho mucha gracia un tuit que veía publicado hace unos minutos, alguien que decía, sí, ¿a quién se le ocurre? ¡Qué insolencia! Decir que hay que privatizar las energías. ¿Qué filocomunismo emana de estas frases? Dice, no como las autopistas, no como la banca, que se nacionalizan exclusivamente por razones de interés general. Dice Fran Moreno, pregunta si Piqué se ha recuperado de los saludos a Bush. No, todavía lleva collarín, todavía tiene que hacer rehabilitación. Aquellos movimientos no tienen... Bueno, es una broma. El caso es que hicieron este anuncio ayer en el gobierno, pero ya en el colmo de la ironía, del sarcasmo. A ver si el Tribunal Supremo... Porque esto sí ofende a las víctimas de las renovables. A ver si el Tribunal Supremo interviene. Nadal, el ministro de Energía, dice, vamos a poner en marcha más energías renovables. Esto ya, si es que... Claro que vamos a poner más energía renovable. La energía renovable te permite ampliar esa capacidad. 3.000 megavatios sobre 40 y algo mil que podemos consumir en punta es mucha cantidad de energía. Ahora, toda la energía renovable necesita precisamente este respaldo, porque no tenemos garantía, como nos está pasando ahora, que tengamos agua, que tengamos viento y en algún momento incluso que tengamos sol, en función de las tecnologías que se van poniendo. Necesitas un respaldo y este respaldo, cuando se necesita, es muy caro. Y si estamos en una situación de ola de frío y de tensión de precios internacional, también derivado del acuerdo de la OPEP, se nos junta todo. Así que todo el mundo se lava las manos, nadie sabe de quién es la culpa, pero seguimos pagando unas facturas absolutamente insólitas, escandalosamente caras en comparación con otros países europeos y en un modelo indefinido, complejo, con unas facturas indescifrables, laberínticas, y el gobierno lavándose las manos, mirando para otro lado, eso sí, para penalizar las energías alternativas de una forma absolutamente sectaria, como se ha estado haciendo durante todos estos años, como si las energías alternativas fueran cosa de melenudos izquierdistas, y ahora vemos las consecuencias de esto. Ahora las estamos sintiendo. Bueno, Ada Colau, que se ha destapado con un acuerdo que ha firmado con las eléctricas, pero les ha forzado a aceptar unas condiciones socialmente muy duras, pero de sentido común. Las compañías deben asumir la condonación de las deudas que se acumulan por el impago de estas facturas, porque hablamos de familias vulnerables, que no puede ser que además de tener cortes encima se les acumulen las deudas y tengan un problema de sobreendeudamiento por la acumulación de estas deudas, y por lo tanto es necesario que haya condonación de estas deudas, pero que también se tienen que corresponsabilizar en al menos el 50% de los costes que a día de hoy estamos asumiendo las administraciones con campañas de información, de asesoramiento, de pequeñas ayudas que se están dando a través de los ayuntamientos y de otras administraciones, pero básicamente de los ayuntamientos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Hola, cafeteros. Un plan para este fin de semana en Zaragoza. De viernes a domingo, en el Teatro de la Estación, Javier Arnaz, excelente director teatral, aunque poco prolífico, y maravilloso actor, aunque todavía menos prolífico, estrena como actor y director Informe para una academia de Franz Kafka. Si estáis en Zaragoza o cerca, no os lo podéis perder. No hay muchas posibilidades de ver teatro de tanta calidad y tan arriesgado. Os recuerdo, Teatro de la Estación, de viernes a domingo. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Para ver la manera en la que los medios de comunicación internacionales han recogido informaciones sobre España, y como estos han sido unos días en el que Pachi López ha tenido mucha presencia en la prensa española, también lo ha tenido algo en la prensa internacional, ¿no?
Algo, sí es verdad que el anuncio de su candidatura ha sido recogido por algunos medios como Fox News, aunque quizá el que más atención le ha prestado ha sido el Financial Times, que le dedicaba un artículo explicando que calentaba o, digamos, le hacía ganar ritmo a la carrera por liderar el PSOE. Pasaba un poquito de puntillas sobre realmente las posibilidades que podía tener, pero sí decía que podía, digamos, amenazar o poner en entredicho la fácil coronación para Susana Díaz, que es lo que se ve un poquito desde fuera como la líder más probable para el partido. Pero sí es verdad que ha llamado la atención sobre todo el Financial Times, ya te digo, no tanto de la prensa francesa, que me ha sorprendido, pero yo creo que están un poco a la expectativa y de lo que puede pasar, ¿no? Como estos días hemos hablado también con Cécile Thibault, la corresponsal de Les Echos y de varios medios franceses, que nos decía que ella no había escrito porque le parecía que ahora mismo todo era posible en el PSOE, ¿no? Entonces están un poco a la expectativa los medios internacionales de ver qué puede pasar con el PSOE. Sí, estuvimos escuchando las palabras aquellas de Cécile Thibault. Y una noticia que no ha tenido repercusión prácticamente en España, por lo menos ha pasado desapercibida. Tensión entre España y Portugal a cuenta del cementerio nuclear. Aquí no ha llegado tanto eco, pero lo han recogido un montón de medios de comunicación. Sí, la Libre Belgique, que es uno de los principales diarios en Bélgica, Reuters, Le Figaro, incluso The Japan Times, que es un diario japonés que se publica en inglés. Todos han estado hablando de eso, de la tensión nuclear que puede estar o que se ha desatado entre España y Portugal por el proyecto de cementerio nuclear para la central de Almaraz. Es verdad que es una cosa que aprobó el gobierno español casi un poco de puntillas a final de años, el 29 de diciembre, y que aquí quizá no se ha prestado tanta atención por ello, pero en Portugal ha irritado y mucho, porque la central de Almaraz está sobre el río Tajo, a 100 kilómetros de la frontera portuguesa, y hay que recordar que Portugal es un país en el que no hay centrales nucleares y en el que en general hay un cierto rechazo hacia este tipo de energía. Entonces ha irritado mucho y el Parlamento portugués ha votado unánimemente en contra de este proyecto español e incluso lo ha llevado a Europa, ¿no? Que es lo que han recogido los medios internacionales, diciendo como que ha pedido que sea la Comisión Europea la que intervenga porque considera que España ha incumplido una resolución que obliga a hacer una evaluación de impacto ambiental y sobre todo por el temor de que pueda haber cualquier problema y cualquier contaminación que llegue a sus tierras, que llegue al mismo corazón de Lisboa, porque el Tajo, en fin, desemboca en Lisboa, ¿no? Con lo cual es verdad que algún medio, la Libre Belgique, decía, por ejemplo, que podía envenenar las relaciones entre España y Portugal. Otros medios decían que no tanto porque el gobierno portugués se había esforzado y había resaltado sobre todo que esto no iba a enturbiar las relaciones, pero sí puede provocar un cierto enfrentamiento y una cierta disputa entre los dos países. Y Cataluña no termina de abandonar la prensa internacional, pero había un texto de la BBC sobre las posibilidades reales de que alcanzase la independencia o no. Sí, se señalaba que 2017 podía ser un año explosivo para este tema. Era un artículo de James Badcock, que es uno de los corresponsales, una de las personas que digamos trabaja para la BBC aquí en España, que no tiene corresponsal fijo, pero bueno, él es uno de los que escribe y resaltaba un poquito esto, ¿no? Como el enfrentamiento entre España y Cataluña lleva 5 años siendo muy intenso, pero este año podía ser especialmente explosivo, utilizaba esa palabra, por aquello de que Cataluña y los líderes catalanes parecen decididos a celebrar el referéndum de independencia y, en el caso de ganarlo, directamente declarar la independencia unilateralmente. El artículo repasaba un poquito las posibilidades de que esto sucediera, qué podría hacer, cómo reaccionaría España. No decía nada muy concreto, sí decía que era complicado, que Cataluña, por la propia Constitución española, que no dejaba mucho margen si no era una independencia o una secesión pactada con el Estado central. Pero venía a volver a lo mismo, ¿no? Es decir, la tensión y el enfrentamiento parece un juego de la gallina, esto de a ver quién es el que se asusta o quién da el primer paso o quién salta del coche antes, ¿no? Y sí advertía que en algún momento alguien tendrá que hacer algo, pero bueno, sí que les llamaba la atención y advertía de que este año podía ser significativo. Después el Financial Times llevaba un artículo también sobre el por qué no ha surgido en España un fenómeno de populismo de extrema derecha, así como sí que ha surgido en otros países. Este es un tema que le interesa mucho en la prensa internacional y que se destaca mucho. Es decir, en España, con lo duro que ha sido la crisis, con todos los problemas que ha habido, no hay una especie de frente nacional como en Francia o de partidos xenófobos como hay en Alemania, en Holanda, el UKIP en Reino Unido, euroescéptico. En España no, a pesar de todo lo que se ha sufrido, de todos los problemas que ha habido, no hay ese movimiento de extrema derecha o, digamos, de populismo anti-inmigrante, anti-Europa. Y el artículo del Financial Times, que era de su corresponsal, de Tobias Buck, intentaba un poco
buscar los motivos o digamos, enfatizar las razones que explicaban esto. No decía nada nuevo, es decir, se mencionaban otras cosas que se han dicho aquí, ¿no? Digamos, el europeísmo por las décadas de ayuda que ha habido en España, el hecho de que la inmigración siempre se mira con cierta complicidad o con cierta proximidad por aquello de que en los años 60 la historia de España pues estaba llena de inmigrantes que tuvieron que ir a buscarse fortuna fuera. También señalaba un par de aspectos diferentes que no son los típicos que se destacaban, como primero que la crisis, el gran beneficiario políticamente había sido Podemos, más allá de la extrema derecha, que tampoco había un líder de extrema derecha, digamos, capaz de suscitar o de animar o, digamos, de levantar. Y luego mencionaba que el tema de la identidad nacional en otros países como Francia, Inglaterra, era mucho más fuerte que en España. En España, digamos, un poco por el legado del franquismo y por la memoria del franquismo y esa exaltación que se hizo a los símbolos, existía menos, con lo cual esto también podía hacer que no hubiera esa necesidad de un partido o esa fortaleza del sentimiento nacional. Y también decía que, por ejemplo, el estado de bienestar en España es muy generoso en educación y en sanidad, pero no da el tipo de subsidios personales, pues de ayudas a la vivienda o incluso de rentas que dan otros países. Entonces no había atraído quizá a un tipo de inmigrante que algunos veían que podían venir a aprovecharse, ¿no? Mencionaba estos temas. También decía que de cara a Europa, al resto de Europa, que la gente miraba y podía haber una esperanza en España, que lo que había caracterizado a España era una mezcla un poco de factores históricos y de tendencias sociales que era difícil copiar fuera. Pero sí destaca mucho, y otros muchos medios lo han resaltado mucho, ¿no? Esta ausencia del populismo de extrema derecha en España. Que paradójicamente se da en los mismos días en el que se habla de una suerte de descristianización en España. Bajan las bodas católicas, las bodas religiosas, y en Francia han puesto atención en esto. Sí, un reportaje en Radio France, en France Info, que es una de las emisoras de Radio France, de la radio pública francesa, resaltaba esta, ¿no? Hace poco se conocía, es verdad, los datos de las bodas en España que se habían desplomado, es decir, en 15 años habían pasado de ser 3/4 partes de las bodas en España eran religiosas y ahora apenas 1/4. Y algo similar, quizá no en la misma proporción, pero una proporción también muy, muy disparada, pasaba con los bautizos. Y estos dos datos eran utilizados con el reportaje de Radio France para decir esto, ¿no? Para hablar de que España, que la Iglesia Católica tenía un problema en España y que sí había un cierto proceso de descristianización y decía que, sin embargo, a pesar de esto, la Iglesia seguía teniendo mucha presencia en el debate público, seguía participando mucho, los obispos solían mostrar sus posiciones, sobre todo en temas morales, y al final decía una cosa que me llamó la atención, ¿no? Decía, lo que se va notando es un cierto desfase entre la sociedad española y la Iglesia, ¿no? La sociedad española, que es cada vez más liberal en sus comportamientos y en su forma de ser, y la Iglesia, que al menos los obispos y la doctrina que difunde en España es cada vez más conservadora y más estricta, ¿no? Y se hacía notar esto, que quizá por esto se estaba dando esta situación. Y en otras noticias no relacionadas con nuestro país, ¿dónde ha puesto la prensa internacional su atención en estos días? Pues en estos días 2 personajes, Donald Trump en Estados Unidos y Theresa May en Europa, ¿no? En Donald Trump es la investidura está ya aquí, con lo cual todos los medios lo destacan. Aquí en Europa de lo que más se ha hablado, lo que más han hablado los medios es el discurso de Theresa May, dejando claro que Brexit es Brexit y que va a haber probablemente que ellos van a intentar que sea un Brexit duro y bueno, que van a intentar sacar el máximo partido, pero romper de verdad con la Unión Europea. Ha sido muy curioso cómo lo han recibido los medios británicos y cómo lo han recibido los medios del resto de Europa, ¿no? Los medios británicos estaban encantados, especialmente los más sensacionalistas, porque han llamado a Theresa May la nueva dama de hierro, consideran que por fin ha cogido el toro por los cuernos un poquito y que iba a defender a Gran Bretaña, que iba a hacer algo así como, igual que Donald Trump decía que iba a hacer a América grande otra vez, que iba a hacer a Gran Bretaña grande otra vez. En este caso, los medios europeos han señalado todo lo contrario, ¿no? Incluso había una portada que ha llamado mucho la atención de Die Welt, del diario alemán, que hablaba de pequeña Gran Bretaña, en lugar de pequeña Bretaña, en lugar de Gran Bretaña, porque querían enfatizar esto, que hay una cierta espejismo en Reino Unido con respecto a lo que le va a interesar y cómo va a ser capaz de conseguir ese acuerdo cuando Europa tiene clarísimo que no va a ceder en las libertades, digamos en las libertades que defiende o en las leyes, ¿no? Reino Unido parece querer
todo lo bueno del mercado europeo sin ninguna de los compromisos o digamos, y claro, cada vez más medios europeos están haciendo notar esto. De hecho, en los propios medios británicos, en The Guardian, había un artículo que de hecho nos mandó Juan Rodríguez Vita, un artículo de Guy Verhofstadt, que es el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, que hablaba un poco de esto. Es decir, bueno, Europa no tiene especial interés en castigar a Reino Unido, pero va a ser exigente, es decir, y no se va a ceder a lo que quiere Reino Unido. Reino Unido tiene que dejar de abandonar esos espejismos en los que cree que va a poder seguir esto. Es verdad que es un aspecto que hay una visión completamente distorsionada o al menos muy, muy diferente en los dos bandos, y veremos a ver qué pasa. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias como siempre, Pilar. Un placer. Hasta la próxima semana. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, despedimos a quienes se han incorporado a través de las emisoras por FM que redifunden este programa. Sabéis que cuando se cumplen 60 minutos, ahora continuamos, pero aquellos que se han conectado a través de las emisoras con las que tenemos acuerdos tienen parrillas y tienen bloques cerrados de 60 minutos y entonces a los 60 minutos les despedimos. A ellos nos escuchamos el lunes con ellos. El resto seguimos aquí por internet un poquito más. Tenemos que hablar todavía de la agenda de La Cafetera, tenemos que hablar todavía de algunos asuntos más. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Y es Viernes de la Cultura. Quería recomendaros un libro del monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que nace en Vietnam en el año 1926 y es un pacificador. Fue propuesto por Martin Luther King en 1967 para el Premio Nobel de la Paz. Este libro se llama El niño de piedra y otras historias vietnamitas y son cuentos donde Thich Nhat Hanh nos transmite la profundidad del sufrimiento, la huida de los refugiados ya en el conflicto de Vietnam. Gracias. Bueno, pues muy buena recomendación, El niño de piedra y otras historias. Muchísimas gracias. Me gusta mucho este ejercicio que estamos inaugurando los viernes para compartir aquellos libros que os hayan motivado, que os hayan gustado, pero tienen que servir, vamos a poner algunas para que sean útiles con el paso del tiempo, porque este es un programa que a veces se vuelve a escuchar con el paso del tiempo, es como un capítulo de Los Simpsons, siempre lo digo medio en broma, medio en serio, y para que puedan ser una herramienta útil, es muy importante que digáis el título del libro, por qué os ha gustado y de qué va el libro, que pueda servir como una pieza en sí misma, es decir, que no solamente sea una recomendación, sino que en esa pequeña sinopsis hagáis un ejercicio también para que pueda ser un pequeño resumen, ¿no? Para que nos ayude a aprender algo. Y no voy a decir que no sea necesario leerlo, pero bueno, el que quiera profundizar en eso va a tener muchas más herramientas para hacerlo, pero que sean pequeñas lecciones en sí misma, estos mensajitos que enviáis, ¿no? ¿Qué es lo que os ha enseñado? ¿Qué es lo que os ha parecido más significativo del libro? ¿Cuál es el mensaje que envía? Un poquito que hagamos ese ejercicio. Para libros, para obras de teatro, porque si no se van a quedar en meras convocatorias. Y dices, mañana hay una representación de una obra de teatro en no sé dónde. Bueno, eso pasado mañana, cuando pase la representación, ya no tiene mucho sentido. Pero si explicáis por qué es relevante esa obra de teatro, qué es lo que cuenta, cuál es el mayor aprendizaje que se ha obtenido después de ir a ver la obra de teatro, etcétera, entonces va a ser una herramienta útil, más allá de un simple mensaje de convocatoria, ¿vale? Y así vamos poco a poco creando una forma de trabajo aquí en La Cafetera. Bueno, además de la agenda setting, de lo que publican los medios de comunicación convencionales, nosotros, sabéis, hay una agenda que se llama la Agenda de la Cafetera. Utilizando este hashtag, hoy La Cafetera Mordaza Suprema, utilizando este hashtag, enviáis también noticias sobre las que queréis que pongamos atención, que va recogiendo María. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una ¿Hemos hecho historia?
hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el Partido Y entre otras noticias, María, nos llega, claro, hay gente que nos está contando historias, dice, el caso de Strawberry no es un caso aislado, hay otros, nos llegan algunos. Sí, es el caso de Alicia en Marea, que nos recuerda eso mismo, ¿no? Que no es un caso aislado el de César Strawberry, sino que hay varios. Uno de ellos es el de un profesor que dice, soy profesor y me piden 4 años de cárcel por manifestarme contra los recortes en educación. Es una noticia que la cuenta el diario.es y afirma que 4 docentes y un activista serán juzgados el 14 de febrero acusados de atentar contra la autoridad en una protesta en el Teatro de Guadalajara en 2011. Sin embargo, la Fiscalía dice que no ha concretado qué imputado realizó qué y a quién y que el auto del juez se redacta de manera genérica y no adolece la vaguedad. Es decir, que no ha habido una concreción de si realmente estas cuatro personas habrían sido las que han atentado contra la autoridad. El Pleno de Guadalajara, además, aprobó con los votos del Partido Popular en mayoría absoluta investigar los hechos e identificar a los involucrados. La protesta era contra el tijeretazo de Cospedal. Y @gomaria82 y Yago Martínez nos recuerdan que este sábado hay una manifestación en contra del tratado con Canadá, entre Canadá y la Unión Europea, que se llama el Tratado CETA, para conseguir su derogación este sábado, que además coincide con el que llaman el Día Europeo de las Acciones Descentralizadas contra el CETA. Podéis informaros sobre las convocatorias en las diferentes ciudades en @noalttip, en esta cuenta de Twitter. Caque Rodríguez nos envía un artículo de Juan López Uralde que lo que hace es una reflexión sobre lo que ha ocurrido sobre la subida de la luz. Él explica cómo, aparte de otros factores, como hemos visto, pues la ola de frío y todas estas cosas que también ha explicado el ministro, está provocando también la subida de la luz un factor externo, que es el cierre de las centrales nucleares francesas. Y señala cómo en Francia el 75% de la electricidad es de origen nuclear. Dice, ahora nos encontramos con que Francia se enfrenta a la ola de frío con varias centrales nucleares cerradas por problemas de seguridad. Y asegura, el monocultivo nuclear se desmorona por motivos de seguridad, una vez más el telón de Aquiles de la industria nuclear. Y Ana Palmeiro y Marta Ibiza son 2 de las muchas personas que nos habéis enviado esta información, y es que hablan de cómo se ha denunciado un monólogo de Pamela Palenciano contra la violencia machista por apología del maltrato. Como informa Público.es, Pamela Palenciano, esta monologuista, sufrió violencia machista cuando era joven. Y de ahí lo absurdo del caso, que le acusen de apología del maltrato. Y es que ahora, por el monólogo que extiende por teatros y colegios para concienciar precisamente por eso contra la violencia machista, recibe una denuncia en la que se le acusa de lanzar un mensaje de violencia e incitación. 430 entidades piden al Gobierno y a la Unión Europea una intervención rápida para que los refugiados no mueran de frío. Lo cuenta Infolibre, que asegura que las entidades firmantes denuncian que su situación actual supone un incumplimiento de las garantías mínimas que debe ofrecer la Unión Europea. Subrayan que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se compromete a proteger y respetar la dignidad humana, así como el derecho a la vida. De esto nos llega un mensaje precisamente de Filosofía Perdida. Veo que toda la gente en redes sociales, todos los noticieros, todo está hablando del frío que hace en España. ¿Qué frío hace en España y cuánto frío hace en España? Bien, este frío que están padeciendo otras partes de Europa lo están padeciendo refugiados que no tienen casa, que no tienen medios, han muerto 2 por culpa del frío, y esto tendría que hacernos pensar también qué estamos haciendo para que nosotros que vivimos el frío con calefacción y con casa y con todo lo que nos hace falta, podemos hacer por la gente que no lo tiene y que se enfrentan, aparte de las fronteras, las trincheras, las concertinas que vienen de la guerra y que sufren la represión en varios países. Además se tienen que enfrentar a este frío que es mortal. Bueno, tened un buen día. Y luego nos hemos ido también a una noticia, más que una noticia, es una reflexión también de Mame en Paz, que nos envía un tuit de la ONG Proactiva que habla y nos anima también a tener un poco de sensibilidad y que realmente nos toque la fibra, aunque sea por un momento, todo lo que está ocurriendo con estas personas llamadas refugiados. Y con esto simplemente me quedo con la reflexión que dice Mame en Paz, que dice: decir buenos días da casi pudor,
pero desearlo y lucharlo debe ser cotidiano. Y con esto deberíamos pensar no solamente en lo que está ocurriendo, en lo mal que están todos, sino también en seguir luchando por intentar cambiar las cosas de una manera también positiva. Un día como hoy, empecé a escuchar La Cafetera. Era un día doloroso y duro porque a la distancia y al dolor del exilio se sumaban rupturas emocionales y dolorosas. Era un día de esos que quieres olvidar. Y gracias a La Cafetera y a la resistencia, es un día que se convirtió en algo para recordar. Un saludo a todos y un beso fuerte. Elena Sweet Toxic Doll, que nos ha gustado muchísimo tu mensaje, nos ha hecho mucha ilusión porque viene a ser una forma de reafirmar también el efecto familiar que tiene este programa para mucha gente, para nosotros mismos, ¿no? Cada mañana es una cita que va más allá de la información, que está relacionada con la actualidad, que está relacionada con los periódicos. Sabéis que este programa, la filosofía de este programa es una lectura compartida de periódicos, pero tiene algo más, ¿no? Es un espacio donde compartimos muchas cosas, donde nos juntamos algunas personas que creemos que esto hay que cambiarlo de forma decente, que no somos extremadamente peligrosos, que sin radicalismos, sin fundamentalismos, pero consideramos que esta situación tiene que ser cambiada urgentemente para equilibrar un poco el sufrimiento humano, ¿no? Y aquí nos concentramos cada mañana, nos juntamos un montón de personas procedentes de todo el planeta, y gente como Elena Sweet Toxic Doll. Y en este ejercicio que hemos hecho, que le hemos pedido a los mecenas que nos envíen un mensaje de audio explicando cuál es la razón por la que te acercaste al programa, por la que te hiciste mecenas, hemos recibido algunos mensajes verdaderamente emotivos, así que desde aquí muchísimas gracias a los oyentes, muchísimas gracias a los mecenas, a gente como Ramón, que se ha incorporado esta noche y que ayudan a que este programa sea posible y sea una realidad. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vamos a marchar. Aquí hay una última recomendación que me ha gustado mucho, de Cecilio Sánchez, que nos habla de la película documental Frágil Equilibrio, en la que también aparece Pepe Mujica. Ha sido nominada a los Goya y habla también sobre las consecuencias del capitalismo, así que tiene muy buena pinta y está en varias salas. Lo podéis buscar, Frágil Equilibrio, en Twitter. Bueno, es que aquí en este programa nos pierde mucho Mujica, así que es verdad, muy buena recomendación. Bueno, lanzamos esta, es que no sé si llamarla encuesta, pero bueno, ¿a quién regalarías hoy un café especial? Si se lo das a César Strawberry, haz RT. Si se lo das a Dani Rovira, pulsa FAB. Acabo de lanzar el tuit en este mismo momento, así que participad. ¿A quién le darías hoy un café especial? Dani Rovira, sabéis que ha hecho unas declaraciones, bueno, a algunos les ha gustado, a otros les han parecido muy polémicas, porque ha dicho que no iba a haber política este año en la gala de los Goya, se pusiesen como se pusiesen algunos tuiteros, eso ha sentado bastante mal en Twitter, pero ha habido otros que les ha parecido muy bien. Entonces vamos a ver, Dani Rovira versus César Strawberry. Está lanzado el tuit en este momento utilizando este hashtag, La Cafetera Mordaza Suprema, donde sigue la conversación en este gran club de debate mañanero que se ha convertido el programa. Mary, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pasa un buen fin de semana, disfruta. Sí, bueno, y que no tengamos que hacer más programas sobre este tipo de casos como el de Strawberry, que también desde aquí yo también le envío mi apoyo, porque sí que es verdad que si no nos solidarizamos con este tipo de cosas, podemos ser el siguiente. No, sin duda, cuando empieza hay que poner las barbas a remojar. Bueno, muchas... ¿Cómo que esa expresión de cuándo es? Pero vamos a ver un momento, Mary. O sea, ¿no conoces lo de las barbas? No. Espérate que el programa se va a alargar. Espérate que esto se está complicando por momentos. Explícame sobre las barbas. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. ¿No habías oído nunca esto? Me suena algo, pero no, nunca la he usado. Vamos a ver. Claro, el otro día me llamó viejo impunemente. No lo dijo en antena porque se cortó,
Pero después, cuando tuvimos aquí la semana pasada ese encuentro cafetero con Fridonia, me dijo después, dice, si es que son cosas de la edad, vienes aquí con la cabeza agacha, ya hecho polvo y no te has tomado ni una copa y vienes aquí son cosas de la edad, decía la tía, o sea, pero esto es una insumisión en toda regla. No, hombre, no. Bien, son coñas forma parte del programa. ¿En qué año naciste? En el 90. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Tú, Oliver y Benji, por ejemplo, oíste hablar alguna vez de ellos? Sí. Pues claro, esto lo repitió Telecinco y entonces nos fastidió la infancia. Pero ¿y el osito Misha? No. Toma ya, Victoria. Creo que no. Pues te perdiste esto veía, forjaba un carácter. Sí que veía Spinete. Spinete sí que lo veía. ¿Por qué? Sería en redifusión. No me acuerdo, pero yo veía muchos dibujos animados. De hecho, los sábados por la mañana recuerdo que me levantaba a las 7 de la mañana y me enchufaba la tele y me ponía ahí a ver ¿cómo era? Megatrix. Pero es que, claro, esto me impacta mucho, no porque tenga la crisis de los 40, que eso además, ¿no? Yo llevo con la crisis de los 40 desde los 20, pero no me impacta por eso, me impacta porque María es toda una señora. Es como decir, una señora, no la veríais y diríais, es una niñita, ¿no? Es una mujer mayor, una adulta, y entonces pensar... ¿Como una mujer mayor? Bueno, con todo olor... Oye, a mí me encantan las mujeres mayores, ¿no? Esto no es nada, no tiene nada que ver, al contrario. Te diré que mucha gente me ha preguntado que si soy mayor de edad, o sea que... Pero, sí, claro, seguro. Pero lo que me resulta verdaderamente potente es pensar que, claro, tú tenías 2 años con Barcelona 92, con Sevilla, con la Expo, 2 años. Sí. Claro, es que acontecimientos que el resto, que muchos de los oyentes hemos vivido como adultos, que tú los hayas vivido siendo un bebé, es muy hardcore. Es muy hardcore. Esto me hace súper bien. Bueno, lo mismo pasará con el pequeño Fer. Yo no quiero ser mayor. Yo tampoco. Claro, luego ya empieza la gente ahí a enviar mensajes de no, es que siempre es lo mismo, pero yo que soy mayor soy súper feliz. Ya, si yo también soy mayor, si ya sé que sí. Sí, pero el tiempo eso pasa. Pero el tiempo pasa y piensas en cómo era la vida adolescente, que no tenías ningún tipo de preocupación más que pasártelo bien y era muy buena época. Claro, dice, yo soy de la época, dice Pedro Quintana, de la época de los chiripitifláuticos. ¿Tú eso lo conociste? No, yo lo conocí porque en la radio, en la SER hacían de vez en cuando algún homenaje, alguna cosa de esto, pero... Dice Paco Vázquez, parad ya que pronto cumplo los 37, ya estás fuera del mercado, Paco, esto ya se ha acabado. ¿Ves? Yo tengo miedo a llegar a los 30, eso es lo que más miedo me da. Bueno, a mí me provoca mucha curiosidad porque estos comentarios a veces... Podría ser, mira, la familia Telerín, dice Amparo Laya, yo soy de la familia Telerín, a mucha honra. Es que un día tenemos que hacer habíamos dicho al principio, ¿no? Cuando viniste los primeros días que íbamos a hacer un concurso de sintonías, a ver cuáles reconocías. Pero y luego también de dibujos animados. De dibujos animados. Que al final son los que han marcado una época, igual que también la música. Mira, Ángel Trianero, esto me ha gustado. Dice Ángel Trianero, crowdfunding para llevar a Berlín de copas. Yo ya no reconozco, mira Ángel, yo, entre otras cosas porque... que luego la resaca la pasa bastante mal. Claro, bueno, además exactamente, ya no tengo el cuerpo para fiestas, pero de ese tipo. Pero yo ya no reconozco los bares, o sea, yo voy a bares y entonces digo, veo otro mundo. O sea, yo cuando salíamos a unos sitios que... Bueno, en fin, no voy a... Bueno... Eso. Bueno, José Alquebla dice, refranero español para la quinta del 90, nueva sección del programa Maese. Esto sí que es verdad, es que yo no estoy acostumbrada a los refranes. La gente, hay gente que tiene más edad que yo que sí que tienen esa costumbre de refranes y se ha perdido bastante, la verdad. No nos han enseñado nada. Yo tengo mi amigo Nico, lo que pasa es que no se va a atrever a hacerlo porque además son políticamente incorrectos y nos meterían en la cárcel a todos. Sí, hay que tener cuidado a partir de ahora, ¿eh? Sí, pero se sabe el refranero murciano entero. Y claro, suelta cada burrada que es tremenda, ¿no? Pero... ¿Ves? Es que es absurdo también lo que está pasando, ¿no? Porque incluso en la propia cultura hemos tenido frases, hemos tenido dichos que a lo mejor ahora incluso si los pones en un tuit te pueden llevar a juicio. Es algo absurdo. Sí. Espérate, qué fuerte esto, qué fuerte. Es que estoy leyendo un mensaje, pero voy a intentar hacer una cosa, a ver si soy capaz de hacerlo a tiempo real. ¿Qué vas a hacer? A ver si reconoces esta música. ¿Te suena? Sí. No, es imposible que te suene, Mary. Algo me suena. Ah, pero no sabes de qué es. Sí lo sé, pero ahora mismo no... Es que claro, me has pillado en directo. Claro, no está bien. A ver.
¡Los Fruities! Los Fruities, sí, estos sí que los veía. Es muy divertido. Somos Fruities dulces, ricos y verdes. A mí esto me retrotrae, oye, me hace viajar, no sé a vosotros. Estoy viendo, encanta. sí, Gazpacho y Mochilo, Sí. los Fruities. Dice, somos rojos, somos verdes, pero me hace retrotraerme. No sé, yo creo que tuve una infancia relativamente feliz, pero... ¿Sabes qué me pasa? Es que además me los estoy imaginando cuando iban allí en fila. No, es que yo estoy viendo el vídeo en YouTube, que es todavía peor. Pero, ¿sabéis qué me pasa? Me pasa una cosa muy, muy llamativa. Yo nací en el año 74, o sea, tampoco es que sea un abuelo, en fin. En el año 74, bueno, sí, para Mary soy un abuelo, pero para la gente normal, no, estoy ahí en el segmento. Pero yo me acuerdo de la España en blanco y negro. No solamente porque yo recuerdo haber tenido televisión en blanco y negro en casa, cosa que tú, claro, No. o sea, estás en la transición entre el tubo y el plasma. No, pero yo viví algo muy chulo que fue el primer ordenador. El primer ordenador que tuve en mi casa. Y ahí ya me empecé a viciar y ya fue la perdición. Mira, ayer me acordé, estaba viendo la película de Steve Jobs y me acordé de la primera vez que vi un ordenador, siendo muy niño. Entré en el aula del colegio que habían comprado unos ordenadores Dragon y olía a plástico recalentado. Estaba la habitación, claro, hiper limpia porque había una cierta psicosis con el polvo, todavía teníamos un conocimiento de los ordenadores bastante limitado. Y el olor de aquello todavía me acuerdo. Qué curioso, ¿no? Que entres en un sitio y luego tengo alguna foto manejando un ordenador siendo niño, pero claro, yo estoy hablando de la prehistoria, o sea, para tu mundo. Tú, el primer ordenador que conociste seguramente sería un iPad. No, era de los grandotes, pero me vicié mogollón al solitario y a la carta blanca. Y estuve ahí, de hecho me tenían que racionar. Porque ya era como una droga. Qué fuerte. Claro, sí, es que igual que la Game Boy. De las canciones que te puedo poner, muchas las habrás conocido porque después... En realidad esto es un examen, ¿no? Sí, vale. Sí, esto es un examen Está bien generacional. saberlo. El examen Sí. cafetero. A partir Vale, de ahora muy bien. cada trabajador de la cafetera tiene que pasar un examen generacional. Vale, primero los Fruities y luego ¿qué va? Para saber si vas a comprender el humor este. A ver, pues mira, igual se lo teníamos que haber hecho pasar a los jueces del Tribunal Supremo. Que igual si su cerebro se hubiera conformado en torno a estas series, pues otro gallo cantaría. Pero mira, La bola de cristal. ¿La bola de cristal te suena? Sí, pero yo creo que ya me pilló un poquito ya más lejos. Pero sí que me suena, ¿eh? Perdona, no te puede sonar. La bruja vería. Sí. Sí, qué fuerte, sí. La bruja vería. O sea, es que estoy empezando a alucinar. A ver si consigo que no salten los anuncios para que escuchemos, porque como le está sugiriendo alguien... Oiga usted, no se ría. No se ría. De la bruja avería. Oiga usted, no se ría. Madre mía. Olvido Gara, Alaska... Si se ríe usted, señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted, señor, romperá el televisor. No se ría. En fin, habrá gente joven escuchando este programa que esté alucinando en colores diciendo, pero ¿qué me estáis contando? O sea, ¿de qué estáis hablando? Esto no nos lo tengáis en cuenta, ha sido un ejercicio retrospectivo de provocación para ver las caras de Mary. No, pero un día podríamos sacar cosas así como graciosas del momento de entonces y ver si podrían caer en esa ley mordaza o no. Sí. Ah, no, pero lo que te decía, que una cosa que me ocurre, yo no sé si os pasa a vosotros también, a los oyentes también, pero una cosa que me sucede es que yo recuerdo esa España en blanco y negro, pero no por la tele, o sea, recuerdo los modelos de los coches, recuerdo los trajes de la gente, y más allá del blanco y negro era una España bastante gris. Yo no sé si poco a poco lo he reconstruido así en mi cerebro, pero lo recuerdo de esa manera, lo recuerdo bastante plomizo, o sea, la España de la tortilla de patata, de las... fin, de las cortinas de cuadros y de la España de Cuéntame. Y esto, en fin. Bueno, en el chat están sacando aquí a relucir de todo. No, claro, Los Torrebruno, Electroduendes, los Fraggle Rock, sí, sí, pero es que los Fraggle, claro, algunas de estas series yo las he recuperado después por Fer, por el pequeño Fer, porque Torrebruno y María Luisa Seco, Parejón, Vatios, Baudios, Electrones, Amparo, viva el mal y viva el capital. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos. Esto ya es un despropósito, la verdad. Esto ya se nos está yendo de las manos. No. Dice Pedro, no, Fernando, es que era una España bastante gris en general, sobre todo en el mundo rural. Hombre, es que yo recuerdo, bueno, en fin.
los cambios que vivió este país en muy poco tiempo, eso es indiscutible, ¿no? Y hay que hacer por no volver a caer en ellos. Hombre, estaría bueno, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos marchamos. Nos volvemos a escuchar el lunes en este programa con esta gran familia. Si estás escuchando esto, muchas gracias por compartirlo. Adiós, Mary. Adiós a toda la resistencia. Adiós, Resistencia, que paséis un buen fin de semana, que disfrutéis, no dejéis que nadie os lo amargue. Y que no vean los frutis, dices. Hola, soy enfermero Salesa y yo me he hecho mecenas de la cafetera porque es un lugar en el que me he encontrado con gente con una manera de ver la vida pues muy parecida a la mía, porque me gusta enterarme de las noticias con sosiego y tranquilidad y porque se pone la voz y el foco en otros temas importantes que no salen en otros medios, porque es un programa participativo que creamos entre todos y quiero que sea mucho más grande, y porque es un orgullo ser parte de todo esto y por supuesto de la resistencia. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. And you make it easy to keep a smile on my face. Adiós, Edu Torres, que he visto que se había incorporado en directo. Un abrazo, adiós a todos, pasadlo bien. Might have been lovers in some other life. Maybe we were strangers. Maybe I was your wife. And nothing is clear. Nothing but you. And you are everything that you appear to be to me. To me. To me. To me. Maybe someday we'll be lovers again. I really don't know. But you can be sure that I'll be your friend forever and more. And if I'm ever writing to you, please rub the song in my face and let me know how much you care. Just in case, and nothing is clear, and nothing but you. And you are everything that you appear to be to me, to me, to me. To me, to me.